Dice así la palabra de Dios, dice, vino mi palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. En este pasaje bíblico, Dios le está hablando directamente al profeta Jeremías, un profeta de los hebreos, de Judá, uno de los más grandes profetas que existió. Aleluya. Sus profecías le causaron problemas con sus contemporáneos, con sus paisanos. Sus profecías hicieron que el rey Sedequías, rey de Judá, lo metiera a la cárcel. El reino de Judá se encontraba en decadencia espiritual y también física. Se encontraba en crisis el reino de Judá. Y el rey Nabucodonosor de Babilonia era el peligro existente para esta nación de Judá. Y los judíos se armaron de fuerza como para pelear contra Nabucodonosor. Pero Jeremías dio una profecía y dijo, entréguense al rey de Babilonia. Así que este tipo de profecía parecía que fuera traición. ¿Cómo tú nos vas a decir a nosotros que nos entreguemos al enemigo? Que nos entreguemos al rey Nabucodonosor. La profecía de Jeremías decía que Judá iba a ser cautivo en manos del rey de Babilonia 70 años exactamente. Desde el año 606 a.C. hasta el año 536 a.C., cosa que ocurrió en forma perfecta. Solamente fueron 70 años de cautividad que Judá, el pueblo de Judá, estuvo en el reino de Babilonia. O sea, en este momento Jeremías le está diciendo al rey Sedequías que se entregue. ¿Por qué? Porque si no se entrega, irían a morir todos aplastados por el rey Nabucodonosor, y el plan de Dios era llevarlos cautivos, pero después traerlos y bendecirlos una vez que ellos se hubiesen arrepentido. Jeremías desde el patio de la cárcel escucha la palabra de Dios. Y aunque parezca mentira, es más fácil escuchar la voz de Dios en problemas de dificultad, en problemas y en dificultades, que cuando uno no los tiene. Casi siempre el Espíritu Santo tiene más libertad para hablarle a una persona cuando está atravesando dificultades. Y sabemos eso por toda la palabra de Dios, muchos ejemplos. Pablo es un ejemplo de ello, pasó grandes dificultades y escuchaba más claramente la voz de Dios. Aquí Jeremías en el patio de la cárcel, sentenciado a muerte por el rey Sedequías, viene y escucha la voz de Dios. Aleluya. Y esa palabra que Dios le dio a Jeremías es para todo creyente en todo tiempo. Aleluya. Clama a mí, le dijo, y yo te responderé. Aleluya. Porque cuando nosotros clamamos, Dios responde. La mayoría de los problemas de la iglesia, digo la mayoría, no son todos,
Pero la mayoría de los problemas de la iglesia son que la iglesia no clama. La iglesia no clama a Dios. Y cuando clamamos a Dios, Él responde. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Una cosa que va ligada con la oración. Una cosa que va ligada con el clamor. Muchas personas dicen, no, es que yo no oro, hermano, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero en la oración lo que más vale es la disposición a hacerlo, aunque no sepa hacerlo. Una persona que no conozca mucho cómo orar, pero si realmente quiere hacerlo y se pone allí con sus ojos cerrados o abiertos a hablar con Dios, con sus palabras muy sencillas, así sea casi sin palabras, Dios responde y Dios se manifiesta. Aleluya. Y si Dios no responde es porque no clamamos o porque dudamos, porque dice el que duda no recibe nada del Señor. Pero qué lindo es que podamos experimentar que Dios nos responde, porque eso nos fortalece la fe. Porque eso es exactamente lo que fortalece la fe. La voz de Dios. Dice, la fe viene por oír la palabra del Señor. Mucha gente piensa que es solamente leer la Biblia, que leyendo la Biblia viene fe. Y es correcto. Leyendo la Biblia con los oídos abiertos viene fe. Pero también es por oír la voz de Dios. Por oír la palabra de Dios. Palabra de Dios es palabra de Dios. Así que al oír la respuesta de Dios, la fe se fortalece. Una persona que ha orado y orado y orado y no ha recibido respuesta, el diablo empieza a decirle que no crea, que todo es mentira, que no es verdad, que todo es ilusión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada experiencia es personal. Aleluya. Necesitamos experimentar a nivel personal la gran realidad que hay un Dios vivo. Porque una persona que está en la cárcel, como Jeremías, lo más lógico es que alguien le diga, olvídate de tu Dios y muérete, como le dijo la esposa de Job a Job. Olvídate de Dios y muérete. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Pero Dios es poderoso para responder nuestro clamor. Clamar es una palabra que incluye una expresión de fuerza hacia Dios. No solamente una oracioncita, sino un clamor. Con fuerza, pedirle a Dios y Él responderá. Él nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Si usted no es enseñado, es porque usted no ha clamado. Pero el que clama, Dios le responde y le enseña cosas grandes y ocultas que la mayoría no conoce. Lo oculto es lo misterioso. Los misterios nos son revelados si clamamos. Cualquiera que clame, no es que Dios tenga las cosas escondidas, sino que nuestra naturaleza carnal no nos permite ver en circunstancias normales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, al clamar, nos estamos transformando en hombres espirituales. Y al transformarnos en hombres espirituales, nuestro oído comienza a escuchar la voz de Dios que nos enseña. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que necesitamos conocerlas. Porque nosotros podemos conocer la Biblia y la mayoría de personas lee la Biblia, pero no tiene la interpretación correcta porque no han clamado a Dios. Entonces, para poder entender la palabra de Dios hay que clamar a Dios.
que Él es el que nos enseña las cosas grandes y ocultas, que aún están en la misma palabra. Aleluya. Y mucha gente no la logra ver. Por eso hay tantas divisiones de iglesia, porque no hay unidad en cuanto a perseverar en el clamar. Perseverar en el clamar te da a ti capacidad para poder entender la palabra de Dios. No simplemente leer la palabra de Dios y hay 1000 interpretaciones. La interpretación correcta es aquel que ha clamado a Dios. Aleluya. Es aquel que ha pedido a Dios. Es aquel que se ha humillado delante del Señor. Las cosas ocultas Dios no las revela porque Él es el verdadero maestro. ¿Cuántos creen que Jesús es el verdadero maestro? Que nos va a enseñar las cosas. Y Él le enseñó a Jeremías cosas también grandes y ocultas. Jeremías no tenía ni idea de todo lo que vendría después. Sin embargo, a él se le revelaron cosas grandes y ocultas. Y sin embargo, se le dejaron de revelar muchísimas cosas grandes y ocultas. Nosotros cada día tenemos que tener sed de conocer esas enseñanzas de Dios. Aleluya. Porque solo Dios nos puede enseñar. El hecho de que usted vaya a una iglesia y escuche a un pastor, aunque este pastor tenga la razón, usted no comprenderá lo que él está diciendo. Solamente usted saldrá de la iglesia diciendo: lo que pasa es que el pastor Sayé cree que tomar cerveza es pecado. Pero usted no lo entiende. Aleluya. Lo importante es que Dios se lo dé a usted, que Dios se lo enseñe a usted. Alabado sea el nombre de Jesús. En estos años que yo he estado convertido al cristianismo, he recibido muchas enseñanzas de Dios, porque he clamado. Me ha mostrado cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Aleluya. Por ejemplo, me ha mostrado que los pecados de la sociedad son los que traen maldición a toda la nación. Es decir, para que usted lo entienda, lo voy a repetir. Los pecados de la sociedad son aquellos pecados que traen maldición de Dios a toda la nación. Terremotos, maremotos, hambre y pestilencia en todos los lugares, guerra, son producidos por los pecados de la sociedad. Y muchos me están mirando raro. ¿Cuáles son los pecados de la sociedad? Los pecados de la sociedad son los pecados que la sociedad aprueba. Son las violaciones de la ley de Dios que la sociedad ha aprobado. Cuando la sociedad ha legalizado algo que es pecado, se llama el pecado de la sociedad. Aleluya. Por ejemplo, en este momento, el homosexualismo es un pecado que el Congreso de la República de Colombia hace unos meses, este año o el año pasado, dijo no al matrimonio gay. Eso quiere decir que en este momento no es un pecado de la sociedad todavía. ¿Entendieron eso? No es un pecado de la sociedad todavía. Es un pecado de miles de personas, pero la sociedad en general todavía no lo acepta. ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Pero los pecados de la sociedad traen maldición a toda la nación. Un pecado de la sociedad es el uso, venta y distribución de cualquier tipo de licor, incluyendo vino fermentado. Todos los licores aquí en nuestra nación y en muchas naciones de la tierra, hay muchas que no, está legalizado por la sociedad. Desde el tendero
hasta el congresista, el presidente y todo el mundo han legalizado el uso y venta y distribución de licor, cosa que produce la ira de Dios y la maldición de Dios sobre la tierra. O sea, como es un pecado de la sociedad, trae maldición a toda la ciudad. Como es un pecado de la nación, trae maldición a toda la nación. Porque si nosotros estuviéramos en desacuerdo con ciertas cosas y hay unos cuantos elementos de la sociedad que quieren hacer ese pecado, ese no es mi pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces no puede haber una maldición hacia toda la ciudad porque no es un pecado de la sociedad. Aleluya. Hay grandes pecados que no son pecados de la sociedad. El asesinato es un pecado, ¿verdad? Esto no es un pecado de la sociedad. La sociedad condena al asesino. Está mal hecho. La pederastía, o sea, el abuso sexual de niños, no es un pecado de la sociedad. ¿Sí me están entendiendo? Porque la gente rechaza eso. Y hay cárcel para el pederasta, para el violador, para el asesino. Pero sí hay pecados de la sociedad, que es lo que Dios me ha enseñado, que esos pecados de la sociedad traen la maldición. Y por eso siempre el dinero no alcanza, aunque sea la nación más poderosa de la tierra, tiene déficit económico, porque han legalizado pecados y son los pecados de la sociedad. Aleluya. El adulterio es un pecado de la sociedad. Al único que le duele el adulterio es al cónyuge. Pero para más nadie hay nada. No hay penas, no hay castigos para el adúltero. No hay ni siquiera un llamado de atención, ni el alcalde lo llama para decirle, ahí, ¿por qué adulteraste? Se ha convertido en un pecado de la sociedad las relaciones sexuales ilícitas. Cuando el gobierno vende y regala preservativos sexuales para que la juventud no embarace a su pareja, estamos legalizando los pecados sexuales, y ese pecado sexual legalizado es un pecado de la sociedad que trae la maldición de Dios sobre nuestra ciudad y nuestro país. Dios no puede castigar un país porque en un país haya 4 asesinos. Dios castiga a los 4 asesinos. Pero cuando es un pecado de la sociedad, castiga a toda la ciudad. Y nosotros, si no queremos ser parte de ese pecado de la sociedad, tenemos que hacernos sentir y decir, yo no estoy de acuerdo con ese pecado de la sociedad. Porque el que calla otorga. Y si tú te quedas callado, no, que mi tío toma vino y mi abuelo toma whisky, no, pero yo no digo nada. Tú estás participando del pecado de la sociedad por cohecho, porque te estás quedando callado. Eso, como cristianos que somos, tenemos que decirle a la ciudad, nosotros los cristianos estamos en contra del vino fermentado, uso, distribución, producción, venta y lo que sea. Aleluya. Y esos son los pecados que traen los terremotos, los maremotos, traen destrucción. Mucha gente piensa que el causante de todo esto es el diablo. El cristiano que no está muy documentado, que es muy niño en el asunto, se le dice Dios es bueno y el diablo es malo, y Dios no castiga ni nada de eso, pero es mentira. Dios es el mismo que envía los terremotos y los maremotos a ciudades y a pueblos en pecado. Y para comprobarlo, simplemente usted lea el libro de Apocalipsis, cuando Dios mismo derrama las copas de la ira. Es Dios quien derrama las copas de la ira y dice que el mar se convierte en sangre, las fuentes de agua se convierten en sangre, que también
dice que cuando cae otra copa de la ira se remuerden de dolor los seguidores del anticristo. También dice Apocalipsis que cuando las copas de la ira de Dios se derraman sobre la tierra, habrá mucho dolor en la tierra por los pecados de la sociedad. Ya el homosexualismo casi se convierte en pecado de la sociedad. Aleluya, porque antes el homosexualismo era visto como algo terrible, escondidos allá en el closet. Después los homosexuales salieron del closet. Después, ahora quieren tener un matrimonio gay y que todo el mundo los aplauda. Yo dije, caramba, chicos, lo único que falta es que lo pongan obligatorio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya el otro paso es que lo pongan obligatorio. Usted debe ser homosexual. Y se convierte en un pecado de la sociedad. Y cuando en Sodoma y Gomorra el homosexualismo se convirtió en pecado de la sociedad, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Para aquellos que creen que Dios no destruye ciudades, están en plena ignorancia. Inclusive la Iglesia Católica ha legalizado el uso de vino fermentado y ha bendecido el uso de whisky, ron, porque no dice nada. Y la Iglesia Católica debe sentar su posición y decir: nosotros condenamos el uso de bebidas embriagantes. Aleluya. Porque ya es un pecado de la sociedad. Aleluya. Cuando la palabra de Dios condena el uso de bebidas embriagantes, Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Aleluya. En lo cual hay disolución. Antes, sed lleno del Espíritu Santo. Así que eso es lo que Dios nos ha enseñado. Que Dios mismo hiere con maldición la tierra. Él mismo lo dice en su palabra: yo a ustedes como pueblo, si ustedes no obedecen la palabra de Dios, si ustedes no hacen caso de la ley de Dios que yo les he dado, derramaré sobre ustedes toda maldición. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito al entrar y maldito al salir. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Conocí a un pastor que leía solamente los pasajes de bendición, para no asustar a la gente que estaba diezmando mucho. Hay un pasaje en Mateo 25, el de las ovejas y los cabritos, donde dice que las ovejas entran al gozo del Señor y el Señor Jesús les dice: benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Y la otra parte de la parábola dice que a los cabritos de la izquierda les dice: malditos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el día de los ángeles. Bueno, hay pastores que leen solamente la parte de bendecido y ya leen desde ahí hasta donde comienza maldición. La parte de abajo no la leen. Eso es recortar el evangelio. Eso es dar una mala impresión de lo que es la verdad. Eso es torcer la verdad. Es como coger una ecuación de matemáticas y quitar el resultado. Es como coger una ecuación de matemáticas para que la resuelva y te digo X es 8 y Y es, y no te digo que es Y, pues nunca resolverás la ecuación. Aleluya. Uno tiene que ser honesto con este libro y predicar la verdad completa, porque una verdad a medias ya no es verdad. Una verdad a medias no es verdad. Hay grupos religiosos sectarios que dicen que el infierno no, que Dios es bueno, que Dios cómo va a tener un lugar llamado infierno, que no. Solo viven de bendición en bendición. Su iglesia es un club social. Pero negar que existe el infierno
es negar la palabra de Dios. Es decirle a Jesús que Jesús es un mentiroso. Y decirle que Jesús es un mentiroso es condenarse. Tú no puedes decir, le creo a Jesús algo que él dijo, pero no le creo lo que Jesús dijo del fuego. No, no me parece. Hay que predicar todo lo que dice la Biblia. Jesús no trató de engañar a nadie, ni de asustar a nadie con la existencia del infierno. El infierno no es para asustar a nadie, el infierno es verdad. Y si Jesús, sabiendo que existe el infierno, no informa que el infierno existe, no sería Jesús el Hijo de Dios. Así que Él enseñó sobre el infierno porque sabe que es verdad. Él no enseñó sobre el infierno para asustar a la gente. O alguien dijo, no, el infierno es una broma. El infierno no es una broma. El infierno es real. Y tenemos pruebas, evidencia física. Cuando explota un volcán en la tierra, sale fuego y azufre. Sale lava y tiene fuego y azufre. Qué coincidencia que sale fuego y azufre del centro de la tierra. Y la Biblia dice que Jesús fue al infierno, al centro de la tierra. Porque en el centro de la tierra está el infierno. Un simple libro de geografía de cuarto elemental te muestra la tierra que en el centro es fuego. Pura candela. ¿Por qué Dios hizo la tierra así? Puso una corona circular de arena y agua y por dentro puso fuego. ¿Por qué? Él ha podido hacer toda la tierra maciza, ¿verdad que sí? Una bolita maciza de pura arena. ¿O es que crees tú que no le alcanzó la arena? Y lo rellenó con candela. Yo creo que es más difícil conseguir candela que... ¿Tú sabes lo que es armar la tierra con un hueco en la mitad? Dios la hizo así. Dios la hizo así para que el infierno quedara aquí. Porque aquí, en este planeta, se inició el pecado. Tanto de Lucifer como de Adán. Por eso aquí Dios construyó el infierno. Para todo aquel que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Para todo aquel que no crea en la palabra de Dios. Querido televidente, usted está comprometiendo su alma. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted está metiéndose en problemas no conmigo. Usted está metiendo en problemas con el de arriba.